Pampita, desde el siglo XIX con la Revolución Industrial, la humanidad ha volcado su fe a lo racional antes que lo irracional, porque desde el razonamiento deductivo se han llegado a hacer grandes avances tecnológicos que nos ayudan en nuestra vida diaria y que además nos ayudan a vivir mucho más. Ese razonamiento nos llevó a entender a las estrellas más lejanas, estudiando solamente la luz que nos llega. Y yo te pregunto, ¿hace cuánto vos decís que se dio este avance tecnológico, este conocimiento tecnológico? Seguro que más de 100 años. 100 años, Ronald. ¿Pero cuántos años tiene la humanidad? Si hablamos de la escritura, estaríamos diciendo que la humanidad tiene más de 5.000 años. Y si hablamos de pinturas rupestres, nos remontaríamos a 30.000 años atrás. Es muy interesante ese hecho, Ronald. Con más o menos conocimiento tecnológico, la humanidad no fue cambiando tanto. ¿Y será que en otras épocas se dieron avances tecnológicos que hoy desconocemos? Sí, la verdad que es muy posible, porque todavía nos preguntamos cómo se construyeron las pirámides de Egipto o cómo se hicieron los muros incas en Perú. ¿Ves? A eso me refería yo. ¿Habrán otras civilizaciones humanas que tienen un avance tecnológico mayor que nosotros? ¿Habrán habido capaz otras revoluciones industriales? ¿Hasta qué punto de este avance tecnológico llegaron? Es que no hay lugar para esconderse. Tantos satélites y drones recorriendo no dan mucho lugar o mucho espacio para estas supuestas civilizaciones paralelas. Bueno, pero no estás teniendo en cuenta las conspiraciones que hay para ocultarlo. Pampita, no es tan así. ¿Qué tal? Bienvenidos a Leyendas Formoseñas. Estamos aquí porque decidimos enfrentarnos a temas misteriosos, temas que tienen que ver con nuestra cultura, nuestra creencia, nuestra historia y sociedad. Es por eso que estuvimos investigando en libros, hablando con personas involucradas en el tema y también a través de las redes sociales. Vos también podés participar del programa. Contanos tu historia a nuestra página de Facebook IruTV o envíanos tu testimonio a nuestro WhatsApp 374 51 98 21. El tema del día de hoy, OVNI. Acompáñanos. Ronald, yo creo que no haría falta buscar la explicación del fenómeno OVNI fuera de nuestro planeta Tierra, porque no sería descabellado pensar que es una obra humana. Es que los movimientos que describen los testigos no se pueden explicar con las leyes de la aerodinámica, porque no se escuchan motores, no se ven hélices, no se ven alas, nada. Quizás se rigen con otras leyes, como las electromagnéticas. En teoría podría funcionar. La fuerza electromagnética es una de las energías más importantes de la naturaleza. Es más, Nikola Tesla, el gran científico croata, había propuesto allá por el año 1800 distintas maneras de vencer la gravedad con los campos electromagnéticos. No es muy descabellado pensar entonces que capaz estas naves están usando este tipo de tecnología. Está bien, Pampita. Quizás Nikola Tesla nos ha dado grandes inventos a lo largo de la historia, como por ejemplo la corriente alterna, la radio, el motor eléctrico, entre otros. Pero también un dato a tener en cuenta es que en el momento que planteaba estas teorías, no estaba en el mejor momento de su carrera científica. Estaba en un momento de soledad, con comportamientos extraños y con teorías todavía mucho más extrañas. Inclusive su máximo inversor, JP Morgan, con el cual desarrolló la corriente alterna, tuvo que enfrentarse a estos delirios y perder dinero hasta que finalmente tomó la decisión de no invertir más en los inventos de Nikola Tesla. Estamos hablando obviamente que en esos momentos Nikola Tesla no estaba en su sano juicio. Sin embargo, fue patentado este tipo de propulsión por antigravedad. Existe en las oficinas de patente este principio, algo que le daría factibilidad. Además, es el tipo de propulsión que puede relatar aquello que dicen nuestros testimonios. Escuchemos este primero, en el cual se nos muestra las fotos que fue tomado por este testigo. Yo soy de Clorinda y les voy a contar acerca de las fotos que saqué hace un tiempo. Esas fotos las saqué hace más o menos 5 o 6 años. No sé, en el momento libre que tenía me pasaba sacando fotos y así capturé varias
varias tomas de donde se ven algunos objetos no identificados, así mismo como lo que es ovni, ¿verdad? Fueron en el patio de mi casa y traté de que más o menos se vea algo cerca, como para que se identifique dónde está el objeto no identificado, por ejemplo un cable o los cables de electricidad o creo que hay uno de una torre de luz. Algunos me decían que era algún pájaro, pero no era un pájaro, era algo que estaba quieto. Hablo de esa foto en sí. Mi experiencia fue esa, de ver un par de veces esos ovnis, ¿verdad? Y poder capturarlos en una cámara. Es muy llamativa la coincidencia en los relatos. Todos mencionan que estas naves funcionan de la misma manera. Primero, que algo inteligible las controla. Y segundo, que no utilizan la aerodinámica para sostenerse en el aire. ¿Puede ser un motor antigravedad lo que les dé impulso? Es probable. Todas las naves que en algún momento se ocultaron al público por cuestiones estratégicas terminaron saliendo a la luz. Es el caso de cientos de aviones y helicópteros, pero tomemos particularmente el ejemplo del bombardero F-117, que por su forma extraña ha confundido a más de uno. ¿Y qué fue lo que pasó? Hasta que la nave finalmente se hizo pública. Sin embargo, el conocimiento del fenómeno ovni data de hace muchísimo tiempo y hasta el día de hoy no hay información de conocimiento público que esclarezca su funcionamiento. Incluso en pinturas muy antiguas se registran este tipo de naves. Una de las más interesantes es la de Madonna con San Giovannino, de Sebastiano Mainardi, donde se aprecia en el cielo claramente un ovni, no muy distinto de lo que apreciamos hoy en día. La pintura es de finales del año 1400. No parece un detalle menor, ya que está retratado en él un testigo del avistamiento observando la nave. Sí, Pampita, pero en el próximo bloque seguiremos analizando estos casos de avistamiento con una nueva premisa. ¿Son de origen extraterrestre? Ya volvemos. Pampita, el estudio del fenómeno ovni puede llevarnos a tener un sinfín de especulaciones, y más aún si seguimos a nuestra imaginación. Lo cierto es que existen numerosos avistamientos de este fenómeno que no hallan una explicación clara acerca de su origen. Mucha de esta falta de explicación se debe al ocultamiento. Es una postura muy difundida pensar que se oculta información al respecto. Sin embargo, y si así fuese, esta información que fue oculta ya debería haber conocido la luz pública, como pasó en casos anteriores con proyectos secretos estratégicos. Es que en este ocultamiento hay cosas más profundas, Ronald, como una civilización entera oculta bajo nuestro planeta. Esta teoría es tan incomprobable como la del supuesto origen extraterrestre. Podríamos estar muy cerca de encontrar la verdad. Ya está extendida la versión de que en una base aérea en el desierto de Nevada, en los Estados Unidos, se realizan experimentos clasificados y se rumorea que hasta se han sabido recrear ovnis a partir de lo que se denomina ingeniería inversa. ¿Ingeniería inversa? ¿Eso quiere decir que construyeron un ovni a partir de estudiar otro ovni? Así es, Ronald, porque tienen en su poder una de estas naves, la que se estrelló en Roswell, Nuevo México en el año 1952, uno de los casos más famosos de encubrimiento militar estadounidense. Se ha sabido filtrar mucha información, entre ella el proyecto TR-3-B, una aeronave que utilizaría el principio de la antigravedad para sustentarse, y está plagando la red de avistamientos. Formosa no ha sido la excepción. Una investigadora del tema, Luli Facchini, nos comparte su relato. Soy de Formosa Capital. Actualmente estoy viviendo en la localidad de Laguna Yema. Soy investigadora del fenómeno ovni desde hace más de 20 años.
y tuve la suerte de vivir en diferentes provincias de nuestro país, en las cuales fui recolectando testimonios, evidencia fotográfica y en video. Y por supuesto que aquí también hago mis investigaciones en este lugar, que es absolutamente privilegiado en cuanto a avistamientos de ovnis por las noches más que nada. Tengo una anécdota en particular que me pasó una noche de septiembre, observando por supuesto, veo un objeto que se desplazaba a gran velocidad y a una altura baja, por decirlo así, porque era bastante claro. La iluminación del mismo dejaba ver la forma que tenía y era triangular. Esto me llamó muchísimo la atención porque no es común ni había visto uno de esos antes. Tenía iluminado cada uno de sus extremos y en el centro tenía una luz, irradiaba una luz de color naranja fuerte. Lo vi pasar, lo vi cruzar hasta que se me perdió de la vista. No desapareció el objeto, simplemente que se perdió de mi vista. Lo interesante de mi anécdota es que debido a mi profesión, por decirlo así, conozco personas, investigadores de muchas partes del mundo. Casualmente tengo un amigo que reside en Bolivia. Él esa noche se comunicó conmigo exactamente 7 minutos después de haber visto yo este objeto y sin que yo atinara todavía a contarle nada. Me llama y me dice que él está observando en el cielo un objeto que describe exactamente igual al que yo acababa de ver, sacando conclusiones, cálculos, porque él exactamente se encontraba desde mi punto donde yo estaba hasta el punto donde él se encontraba a 790 kilómetros de distancia y el objeto iba justamente hacia ese lugar. Así que llegamos a la conclusión de que era exactamente el mismo. Él sí pudo tomar fotografías del objeto y bueno, fue fantástico verlo así en simultáneo y poder compartirlo, ¿no?, en el mismo instante con la tecnología que tenemos ahora. Este mundo de la ufología es completamente fascinante, está lleno de interrogantes, pero es fascinante. Así que yo los invito a todos, a los que quieran ver, que los invito a observar. Inclusive, Pampita, hace poco tiempo los franceses presentaron una patineta voladora que va a ser para uso militar, que utilizaría los mismos principios de la antigravedad. ¿Ves cómo cada vez avanza más en materia tecnológica? Así es, Pampita. Ya volvemos con más Leyendas Formoseñas. Ronald, la Tierra tiene lugar para albergar a otras civilizaciones desconocidas. Sí, Pampita, es posible porque todavía quedan selvas que faltan explorar, donde puede haber comunidades de nativos que prefieren estar ocultos. Una teoría propone que la Tierra es hueca y en su interior habita una civilización intraterrestre muy avanzada. Están iluminadas por el núcleo de la Tierra, que les proporciona calor, también sol e incluso su gravedad es menor. Me parece que pueden ser los responsables de operar los ovnis que vemos de vez en cuando en la superficie de este lado. Es una idea muy disparatada. ¿Estás segura que no es un cuento de ciencia ficción? No, porque hay evidencia fotográfica. Científicos nazis ya habrían logrado construir con éxito lo que ellos llamaron una nave Vril, que utilizaba el electromagnetismo para producir antigravedad. Se decía que este conocimiento vino del contacto con esa civilización que habita en el mundo subterráneo. El partido nazi incursionó mucho en lo esotérico. Una vidente, María Orsich, se especializó en la teoría del mundo subterráneo, del que decía recibir mensajes. Así es, Hitler le prestó particular atención a esta vidente y su sociedad, la Sociedad Vril, a quien le destinó fondos para un ambicioso proyecto, la construcción de una de estas naves para un viaje interestelar. Pampita, tengo en línea al comodoro Rubén Lianza. Él forma parte de la CEFAE, que es la Comisión de Estudios de Fenómenos Aeroespaciales.
¿Qué tal, Comodoro? ¿Cómo le va? Buenas tardes, Ronald. Comodoro, ¿qué es la CEFAE y por qué se creó? La CEFAE es una comisión creada especialmente como una respuesta, digamos, a la necesidad de la gente de disponer de algún organismo del Estado que le explique con certeza qué es lo que la gente ve en el cielo, ¿no es cierto? Es importante que haya organismos de identificación de estos fenómenos, más que nada por dos razones. La primera, por razones académicas, generando conocimiento sobre identificación aeroespacial que puede ser de utilidad tanto a universidades, ONGs y también a organismos de investigación o de difusión, tanto estatales como privados. Y en segundo lugar, para prestar un servicio público, es decir, responderles a la gente y a los aviadores, sobre todo, cualquier pregunta que tengan ante cualquier estímulo visual que hayan interpretado como extraordinario. ¿Con qué suele confundir la gente a los fenómenos asociados a ovnis? Bien, ante todo tenemos que aclarar que la sigla OVNI significa objeto no identificado, ¿no es cierto? Cualquier cosa asociada a OVNI es como presuponer asociado a un objeto alienígena, cuando en realidad es asociado a la no interpretación, porque OVNI significa no interpretado y no un objeto alienígena. Nuestro trabajo, ¿cuál es? Identificarlos, es decir, transformarlos en OVNIs, objetos identificados. Estadísticamente hablando, un 40% resultan ser causados por aves o insectos que se cruzan inadvertidamente frente a la cámara. Otro 37,5% aproximadamente es causado por fenómenos de origen puramente óptico, aunque parezca mentira, ¿no? Cosas que están pegadas sobre el lente como efectos ópticos dentro de la misma cámara, como reflejos internos. Hay otro 10% de casos que son causados por objetos lanzados al aire en vuelo no controlado, como el caso de sueltas de globos o drones, por ejemplo. Hay otro 5% que se debe a causas aeronáuticas, que es en vuelo controlado, como ser aviones, helicópteros o incluso los globos estratosféricos Loon de la empresa Google, que también nos ha dado varios casos de testimonios fotográficos. Otro 5% se debe a causas astronómicas, generalmente el planeta Venus o incluso la Luna a plena luz del día, aunque les parezca mentira. Hemos tenido videos de la Luna a plena luz del día. Y finalmente un 2,5% que hemos visto que se deben a causas satelitales, que son vehículos espaciales de fabricación humana, como los destellos del satélite Iridium, por ejemplo, que es un satélite que tiene 3 pantallas reflectoras como grandes espejos apuntando hacia abajo, cuyo propósito es precisamente el rebote de la señal telefónica, ¿verdad? Entonces, hasta ahora no hay ninguna nave extraterrestre, digamos, son todas cosas que hemos podido explicar y que pertenecen a alguna de las ramas de la ciencia. ¿Qué ocurre con los casos que no se logra determinar qué fueron? Los casos que no, como aclaramos más arriba, los casos no publicados han quedado así, sin publicarse, por no haberse terminado de analizar. Es decir, no porque lo hayamos analizado y no hayamos llegado a una conclusión. ¿Por qué no se termina de analizar? Porque generalmente le falta algún elemento. O sea que más que casos no resueltos, se trata de casos no tratados. Eso es importante que la gente sepa distinguir la diferencia. Hasta ahora, por suerte, hemos determinado las causas del 100% de los casos. ¿Qué conclusión han sacado en estos últimos años? Aquí tal vez lo más importante es que para un patrón OVNI determinado no hay ninguna conclusión, dado que, como dijimos antes, existen muchos géneros diferentes de causa de avistamiento. Hemos detectado al menos 7 géneros, ¿no es cierto? La gráfica estadística, que es una torta en Excel, la pueden ver todos ustedes en la página Conclusiones de cualquiera de nuestros informes, tanto 2016 como 2017, y la van a encontrar simplemente googleando CEFAE Informa. Ustedes googlean CEFAE, CEFAE Informa, y Google los lleva directamente a la segunda página de nuestro sitio web. Allí va a ver usted 3 subenlaces abajo que dicen Informe de Resolución de Casos 2017, abajo 2016 y abajo 2015. El 2015 fue más que nada un informe de prueba hasta que pudimos terminar de estandarizar nuestro formato, y el 2016 y 2017 ya salieron muy parecidos. Ya ese formato lo mantenemos para siempre, incluso el que está por salir dentro de menos de un mes, ahora en diciembre, va a tener el mismo formato también. Y también va a tener la torta en Excel tridimensional en la página, la última página, Conclusiones, donde van a ver los 7 diferentes géneros de causas de avistamiento de las cosas que ve la gente en el cielo.
Ronald, tengo un testimonio más para mostrarte. Esto ocurrió acá en Formosa, más precisamente en el barrio Incone, donde se pudo observar un ovni hace mucho tiempo. En ese entonces yo tenía 10 años y vivía en el barrio Incone. Me acuerdo que se había cortado la luz, todo el barrio en completa oscuridad y salimos toda la vereda a esperar la usina que viniera. En ese entonces existía la usina. Todos los vecinos, con toda su familia en la vereda. Sale de la ruta una figura blanquecina, color ámbar, circular, que se notaba que giraba, se movía. Y a la vez iba subiendo. Miramos, pensamos que era la luna. Atrás de esa vienen 2 figuras más, pero más pequeñas, igual a esa. La luna no era, porque la luna ya estaba. Entonces dijimos, bueno, no, esto es otra cosa. Y me acuerdo que en ese entonces el barrio Incone tenía, ya al finalizar, casi sobre la avenida González Lelón, los departamentos que ahora están, que ya están habitados. En ese entonces estaban deshabitados y estaban cercados porque para que nadie accediera era lugar privado. Bueno, nosotros fuimos hasta ahí nos quedamos y para seguir a estas 3 figuras que giraban ahí en el cielo. Y fuimos, las seguimos y se fueron yendo, se fueron perdiendo. Yo me acuerdo que en ese entonces, yo al día siguiente fui al colegio y yo me iba en transporte escolar todavía. Y escucho la noticia, en la radio dice que se habían visto una flotilla de ovnis en Salta, así que bueno, qué sé yo, lo relacioné con que pasaron por Formosa, fueron a Salta, así que era mucha coincidencia. Y bueno, ese fue mi encuentro con los ovnis, digamos, porque fue un avistaje nada más, pero de igual modo yo creo, a mí me parece que sería egoísta pensar de que estamos solos. Mira, yo siempre creí, sin verlos, creí. Ese día que los vi, es como que confirmé mi creencia. A mí no me cambian la idea de que hay alguien más que también forma parte de la creación y que bueno, que están entre nosotros, o que no están, y que son de otro planeta, no sé, pero esa es mi creencia. Pampita, es muy sencillo explicar por qué la Tierra nunca fue ni será hueca. ¿Cómo, Ronald? Explícame. En el estudio de los sismos más fuertes, se ha analizado la manera en que estas ondas viajan a través de la Tierra. En los distintos centros sismológicos alrededor del mundo, se ha analizado este fenómeno y han llegado a la conclusión de que nunca la Tierra ha sido hueca. Inclusive, dicen que está compuesto por diferentes capas sólidas y que además el centro de la Tierra está compuesta por un núcleo duro, sólido, y que está cubierta además por una capa líquida. Es por esa misma razón que se cree que cuando se habla de la Tierra hueca se hace referencia a otra dimensión, otra Tierra, otro planeta, similar al nuestro pero con otros habitantes. Eso es lo que hacen las leyendas, ¿no? Si no ganan, empatan. No creo que sigas pensando eso, Ronald, después de lo que vamos a analizar en nuestros próximos episodios. Eso lo vamos a ver. En nuestro próximo encuentro analizaremos el tema de apariciones. Nos vemos en nuestro próximo programa. Hasta pronto. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.